Bueno, candidata Marta Lucía Ramírez, vamos a hablar porque es el interés de este convenio entre las tres instituciones de un tema que compete a muchísimos colombianos, es del sector agrario, del comercio, del tratado de libre comercio, del tema de los baldíos. Y vamos a empezar con un tema que usted conoce muy bien, el tratado de libre comercio. No son pocos los estudios, doctora Ramírez, que dicen que este tratado de libre comercio está hecho de una manera asimétrica, haciéndole mucho daño sobre todo a los pequeños productores. ¿Cuál es su posición frente al TLC? Pues lo primero es señalar cómo durante nuestro programa y en nuestra campaña hemos venido insistiendo en que aquí la salida de Colombia y sobre todo la paz verdadera de nuestro país tienen que articular distintos elementos fundamentales. Y tengo clarísimo que hay una relación entre la seguridad de los colombianos y el campo. No puede haber seguridad con un campo empobrecido. Yo voy a ir a puntos muy concretos. Tratado de libre comercio con los Estados Unidos. ¿A usted le parece sí o no que es un buen tratado? Si se trata de decir sí o no, no, esto no es tan simple en el mundo como sí o no. Se trata de sopesar las consecuencias de decir no al tratado hoy por hoy, es evaluar qué costo tiene para Colombia en las demandas que presentaría todos los países, Estados Unidos, la Unión Europea, etc. Y el país tiene que sopesar para saber si se decide meter la mano al sector agrícola, que es lo que haré yo durante nuestro gobierno, y meter a fondo una política agrícola que fortalezca la agricultura colombiana, o si prefieren gastarse la plata en unas multas y también dejar quebrar la agricultura, porque no basta con que usted trata de echar para atrás los acuerdos comerciales para poder recuperar la agricultura. ¿Estaría usted dispuesta, por ejemplo, si se comprueba que hay dumping en algunos productos, a demandar ese dumping? Pero así tenga un costo político? Por supuesto, es que eso es una pregunta que es obviamente hecha por una persona también muy conocedora de los temas y sabe que lo absurdo, lo inaceptable de este gobierno del presidente Santos y de cualquier gobierno es no utilizar los remedios comerciales que prevén los tratados. Pero fíjense que estamos hablando de dos cosas distintas. Una es si usted sí o no va a sostener el tratado y otra es si usted sí o no va a utilizar los remedios comerciales del tratado. Eso es una cosa distinta, claro que eso hay que utilizarlo. Para ser muy claros, entonces usted está diciendo que es mejor buscar algunos alivios que sostener o que irse con los que sostienen que se debe negociar el tratado, renegociar o demandar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Yo realmente creo que lo que hay que hacer es una política agrícola que de verdad le dé el apoyo necesario a cada uno de los subsectores de la agricultura. Sosteniendo el apoyo, o no el Tratado de Libre Comercio. Claro, sosteniendo no, es que eso hay que hacerlo de todas maneras sí o sí. Lo que me parece totalmente inaceptable es la falta de una política agrícola seria en Colombia. Hablemos del Tratado de Libre Comercio con Corea. Pero dice que pone en peligro 250.000 empleos de la industria automotriz. Pero fíjese usted lo curioso. Ese es un tratado que yo critiqué durante los últimos 3 años que era consultora. Dije, el Tratado de Libre Comercio con Corea es una equivocación, el tratado con Turquía es un error, el tratado con China es inaceptable. ¿Y qué va a hacer entonces? ¿Qué salió? No, la propia sociedad agricultora salió a defender el tratado con Corea. ¿Y si usted es presidente, cuando usted qué va a hacer? Los gremios, no, pero por supuesto no va a negociar ninguno de esos tratados, por ningún motivo. Pero el de Corea se está ratificando por estos días. Por ejemplo, si yo tuviera hoy en mi mano, yo no lo presentaría a ratificación todavía. ¿Y si mañana es presidente? Cuando usted todavía no lo ha convertido en una ley de la República, todavía tiene un margencito para hacerle ajustes al tratado. Por eso es que el de Corea todavía tiene una oportunidad. Los que ya están aprobados son los que es más difícil. Si hoy fuera presidenta, hoy no lo sometería todavía a la aprobación. ¿Asumiría usted el costo político de decirle a Estados Unidos o se renegocia o demanda? Es que es muy populista y es muy fácil decir denunciémoslo, porque claro, como a la gente le gusta a veces girar contra las generaciones futuras, a mí me parece una irresponsabilidad. Yo no voy a girar cheque en blanco contra las generaciones futuras, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para proteger el agro colombiano, para darle competitividad, para generar cadenas de valor que permitan tener alimentos procesados, que sean competitivos, que podamos exportar, que puedan aprovechar el mercado interno en lugar de estarnos llenando de importaciones. Y ahí hay un espacio gigantesco para mejorar las condiciones del agro sin que sea el recurso del sí o no la denuncia del tratado. Le voy a hablar del tema de los baldíos. ¿Cree usted que se debería de presentar un nuevo proyecto ante el Congreso? ¿Quiere que le diga yo creo que haría con los baldíos? Dígame qué va a hacer. No le vendería a nadie las tierras de los baldíos, a nadie, ni se la regalaría tampoco a los campesinos. ¿Sabe qué haría? A los campesinos se la entregarían un comodato, prestadas, sin cobrarle nada, y al sector privado a todos se las alquilaría costosas, a largo plazo. ¿Sabe por qué? Porque usted lo que tiene que garantizar realmente es tener la tierra, segundo, hacerla productiva,
Tercero, generar producciones que sean competitivas y eficientes. Yo no se la vendería, por ejemplo, a la inversión extranjera. Y soy la única persona que en este país cuestionó el tema de vender la tierra a la inversión extranjera hace 2 años. Y le hice presentar un proyecto de ley al Partido Conservador. Proyecto que después el ministro Juan Camilo Restrepo le pareció que no era y después presentó otro distinto. Pero aquí lo que tenemos nosotros es que entender que lo que está de por medio es lograr que el campo colombiano produzca, que el campo colombiano genere ingresos al campesino, que el campo colombiano le haga atractivo al campesino permanecer en el campo y sobre todo a la gente joven, estar en el campo en condiciones decentes de vida. Doctora Ramírez, con usted como presidente, ¿cuál va a ser el futuro de las zonas de reserva campesinas? Pues mire, yo realmente creo que la legislación actual en materia de zonas de reserva campesinas buscaba algo distinto. Creo que esto se ha ido deformando en el concepto que existe. Si usted mira la ley y lo que están pretendiendo algunos, uno con la ley diría no hay mayor problema. El problema sí está en lo que se está pretendiendo. Creo que acá en ningún lugar del territorio puede dar ningún tipo de autonomía. Lo que se está queriendo hacer hoy con las zonas de reserva campesina, que es montar realmente algo que favorezca esa especie de autonomía, cuasi autonomía, que quisiera la FARC, que lo planteó en su negociación, que lo dijo con nombre propio, dijo queremos una zona de reserva campesina donde pueda haber una autonomía, fue lo que dio de un lugar. Pero a que entonces el ministro de Agricultura dijera aquí republiquetas no, aquí republiquetas ninguna. Estoy de acuerdo, pero por esos mismos días yo volví a La Habana a entrevistarme con Pablo Catatumbo y con Iván Márquez. Y con la misma claridad le pregunté, ustedes los que quieren son unas repúblicas independientes. Y me dijeron, no, lo que queremos es que se implemente lo que dice la ley. Entonces quiere decir que usted estaría de acuerdo con las FARC en ese caso para que se implemente lo que dice la ley. Yo tengo pocos acuerdos con las FARC, pero lo único que estoy totalmente de acuerdo es en que acá nosotros tenemos una institucionalidad. Mientras las leyes estén vigentes, esas son las leyes que hay que cumplir. Mientras esa ley de la reserva campesina esté vigente, esa ley hay que cumplirla, pero sin que el Estado caiga en la actitud ingenua y bobalicona que a veces tienen algunos de creer que entonces es entregando más autonomías como vamos a lograr la paz de Colombia. Marta Lucía Ramírez, presidente de Colombia, ¿respetaría lo que sea que hayan acordado las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana? No, lo que sea que hayan acordado, no, yo creo que el país merece conocer lo que se ha acordado, por eso le insistí tanto al presidente Santos que hiciera un proceso transparente. Si uno encontrara que en la negociación hay algo que es absurdo y con tanta especulación se ha dicho tanta cosa absurda, pues uno tiene que decir a tiempo, a esto no le jalo. Doctora Ramírez, hay un tema que a mí personalmente me ha inquietado y es la timidez. Usted ha sido la única que ha hablado del tema de la mujer rural, pero siento que aún así ha sido muy tímida. En los otros candidatos es un tema ausente. Cero tímida, al contrario, por Dios. He dicho a la mujer rural tenemos que empoderarla, educarla, capacitarla. Voy a llevar aulas virtuales a las zonas rurales de Colombia para darle capacitación a la mujer, para lograr darle a ella autonomía económica. ¿Sabe cómo? Enseñándolas a ellas a ser empresarias. ¿Sabe cómo? Para que ellas empiecen a ser parte del procesamiento que necesitan los alimentos, volviéndonos al tema del TLC. ¿Sustitución o erradicación de cultivos? Para mí, erradicación de cultivos con sustituciones. Usted tiene que arrancar la mata y sustituirla. Yo la quiero sustituir por alimentos. Total política de sustitución. La fumigación no me gusta, pero quiero que haya realmente una política a fondo de erradicación y sustitución. ¿Anularía usted la fumigación, que es uno de los temas que está también en... Quiero meterle a fondo la erradicación y sustitución para tratar de eliminar la fumigación. Vamos a hablar ahora sí directamente del tema de la paz. A mí me ha sorprendido la manera, a mí y a muchos colombianos, como usted ha sido crítica frente al tratado que se está tratando de lograr con las FARC o el acuerdo en La Habana, pero no sucedió lo mismo con los acuerdos que se trataron de hacer con el ELN. ¿Por qué? ¿Por qué sí unos y por qué otros no? No, yo he sido igual de crítica con los dos. Lo que pasa es que como lo del ELN no conocemos nada. Yo he dicho, con cualquiera de los grupos al margen de la ley, si se va a hacer una negociación tiene que hacerse con condiciones. Mis críticas son idénticas con el uno y el otro y mi voluntad de llegar a una negociación que sirva sería idéntica con el uno y el otro si cumplen las condiciones. Pero la vemos a usted, o la vimos más silenciosa, por ejemplo, cuando se estaba negociando con los grupos paramilitares, a usted y a muchas otras personas. Perdóneme, yo eso no le voy a admitir que usted tenga una memoria selectiva, porque es que usted tal vez como vivía en el exterior no sabe que yo era en ese momento congresista. No, lo tengo y en el muy año presente. 2006 era congresista y tuve la valentía de pararme como muy poquitos en contra del tema del paramilitarismo y en contra de la posición de algunos congresistas que olímpicamente querían evadir la acción de
de la Corte y querían entonces que a ellos los investigara la Fiscalía. Y tuve el carácter de decir, es que aquí tenemos nosotros que exigir responsabilidades políticas, empezando por los presidentes de los partidos. Y tuve yo la iniciativa de proponer la silla vacía en la reforma, entonces a mí no me ve. Pero entonces usted estaría de acuerdo con una justicia transicional, como la que se le aplicó a los paramilitares bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Me parece que en lugar de señalar, uno lo que tiene más bien es que leer completo lo que las personas dicen. Lo que yo he dicho siempre es que estoy de acuerdo con una justicia transicional y que lo mínimo que debería tener cualquier acuerdo con las FARC y el ELN es el mismo estándar que tuvo con el paramilitar. O sea, 8 años para Timochenko, 8 años para... Lo mínimo, claro, por supuesto. Pablo y lo que tampoco aceptaría yo es que jamás pretendan llegar a la política, no los líderes de esta organización. Sí que hay hoy día mañana un partido político de la FARC, claro que sí, si se logran hacer elegir, pero si al final aquí hay un acuerdo que le dé beneficios y exenciones judiciales a los miembros de la FARC, lo mínimo es que hay que darle igual a los miembros de la fuerza pública. Porque es mucho más grave que un exceso lo cometa una persona que debe estar sujeta a la ley a una persona que diga que no hace. Yo creo que es difícil categorizar. A mí me parece que es igual de grave cuando usted comete un atentado terrorista a sabiendas y mata a un pobre vendedor humilde, como hizo la FARC en noviembre en Pradera, y sale el presidente de la República y nos dice a nosotros entonces que si llega a haber algún magnicidio contra alguien importante, eso sí le parece grave y eso sí levanta la mesa de negociación. Por favor, es que acá tanto las FARC como el ELN como los paramilitares se han enseñado a ser la gente más pobre de este país. Por eso me parece que es execrable. Y por supuesto, cualquier exceso y violación de un militar y cualquier falso positivo demostrado tiene que tener la misma drasticidad en la aplicación de la ley. La sentimos menos reivindicativa cuando se hablaba de la reelección de Álvaro Uribe Vélez y obviamente sí muy en contra de la reelección de Juan Manuel Santos. Usted debería saber muy bien que yo estuve en contra de la reelección, debería saber muy bien que estando en el Congreso estuve en contra de la reelección, me costó un distanciamiento con el uribismo, renuncié al Congreso por eso. Y entonces, es con esos mismos principios. Pero es con los mismos principios. Okay. ¿Sabe cuál es la diferencia mía con mucha gente de oportunidad? Es la coherencia. Es que hay gente que de oportunidad se monta en los temas o se monta en ciertas tesis. Yo he tenido coherencia, por eso nunca he sido tan simpática para el periodismo, de pronto nunca he sido tan interesante para los analistas, porque les he parecido ladrilluda. En este país de pronto la coherencia es ladrilluda, pero yo he preferido siempre estar por la coherencia y no por, por el aplauso mediático y de corto plazo. Entonces no a la reelección, así sea usted la presidenta. La quiero eliminar el primer día que llegue a la presidencia. Pero ¿cómo lo va a hacer con una bancada y un partido conservador que no le ha dado su pleno apoyo? Para eso se necesita hacerles entender que la labor de ellos en el Congreso no es ver cómo están feriándose el Estado ni cómo están recibiendo cuotas de poder, como ha sucedido con el presidente Santos, que les ha entregado porciones enteras del Estado para poder alimentar ese apetito y poder satisfacer su aspiración a la reelección. Cuando usted no aspira a una reelección, usted tiene total libertad para sacar adelante los temas que el país necesita, y por eso yo voy a convocar no solamente al conservatismo, a todas las bancadas del Congreso, porque con proyectos que sean sensatos, que de verdad estén animados por un espíritu real de transformación de esta sociedad. Por ejemplo, usted no menciona un tema y me sorprende, que es mi bandera, la corrupción. Este es un país donde la corrupción le ha servido a todos. Ayer estuve sentada con Peñalosa, todos hablan contra la mermelada y contra la corrupción. Pero dígame concretamente cómo. Por ejemplo, un candidato que nos está hablando ahora de politiquería en las cuñas publicitarias. Miremos más bien cuál ha sido todo el tema de presencia, de propuestas y de talante frente a la corrupción. Pero es imposible hacer política sin hacer algunas concesiones, y ahí es donde usted promete que no va a hacer ninguna concesión. Mi querida, no es amiga, no es imposible hacer política sin hacer concesiones. Vea, yo llegué al Congreso, no he comprado un voto y jamás lo compraré. Yo llegué al Congreso y saqué adelante proyectos de ley muy importantes y son leyes de la República, y jamás le pedí un puesto al gobierno de turno. ¿Usted sigue pensando que Álvaro Uribe Vélez le entregó a Colombia un país mejor que el país que recibió? En materia de seguridad, en materia de confianza en el país, en materia de esperanza en los colombianos, infinitamente mejor. A pesar de que pero hay miles de cosas donde hubo errores, pero y además lo señalé en mi tiempo. La invito a que usted se lea, por ejemplo, o revea el material de Hora 20 de hace 7 años, cuando manejaba Néstor Morales, que se le ocurrió a él este programa tan interesante, y hace 7 años invitaba a panelistas. Yo era uno de los panelistas que iba con frecuencia. Busque usted el material que hay allí sobre las posiciones mías frente al gobierno. Fui muy crítica de varias cosas del gobierno del presidente Uribe. Fui muy crítica realmente del manejo que algunos de los miembros de su bancada le daban
a las relaciones en el Estado. Fui muy crítica también de que, por ejemplo, hubiera metido a Chávez y a Piedad Córdoba en el acuerdo humanitario. Es que esa es la ventaja, Natalia, cuando usted en la vida lo que tiene de capital no son los apellidos, ni es el que le hayan entregado a usted un patrimonio político, ni le hayan hecho a usted ser la cuota de nadie, sino su capital es la seriedad y la coherencia. ¿Usted cree que yo lo voy a dilapidar tan fácilmente? No. Doctora Marta Lucía Ramírez, muchas gracias por este tiempo con Las Dos Orillas, con Oxfam y con Canal Capital. Muchísimas gracias, me encanta haber estado con usted. Muchísimas gracias.